Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 1 de octubre del 2025 y estos son nuestros titulares. El Papa ha nombrado al prefecto del dicasterio para los obispos. Se trata de Monseñor Iannone, hasta ahora prefecto del dicasterio para los textos legislativos. En el funeral por el periodista Charlie Kirk, que reunió 200.000 personas, su viuda, Erika Kirk, católica, perdonó explícitamente a su asesino. El presidente de los obispos alemanes, Monseñor Baxing, ha corregido públicamente al Papa, al negar que haya aprobado un ritual de bendiciones a parejas irregulares. El que fuera secretario de Benedicto XVI, Monseñor Gainsway, ha apoyado al Papa León en su crítica al ritual de bendiciones aprobado por los obispos alemanes. El cardenal Kupisch ha decidido dar un destacado premio a un político que se ha significado por defender el aborto, con la excusa de que defiende a los inmigrantes. Monseñor Iannone es el nuevo prefecto del dicasterio para los obispos. Ocupa el cargo que dejó vacante el Papa León XIV cuando fue elegido pontífice. El Santo Padre ha nombrado prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina a Monseñor Filippo Iannone, carmelita de la Antigua Observancia. Hasta ahora prefecto del dicasterio para los textos legislativos. Tomará posesión del cargo el próximo 15 de octubre de 2025. A la vez, el Papa ha confirmado por otro quinquenio como secretario del dicasterio para los obispos a Monseñor Montanari, brasileño, y como subsecretario a Monseñor Ivan Kovac, croata. Monseñor Iannone desempeñó un papel clave en la reforma del libro VI del Código de Derecho Canónico, promulgada en 2021 mediante la Constitución Apostólica Pacite Gregem Dei. En una conferencia de prensa celebrada el 1 de junio de 2021, el prelado presentó esta reforma y subrayó la necesidad de equilibrar justicia y misericordia en la aplicación del derecho penal eclesiástico. En su intervención afirmó: la relación de interpenetración entre justicia y misericordia ha sido a veces malinterpretada, fomentando un clima de excesiva laxitud en la aplicación del derecho penal, en nombre de una oposición infundada entre el cuidado pastoral y el derecho, y en particular el derecho penal. Igualmente explicó la relación entre castigo y misericordia. La salvación de las almas requiere que quien ha cometido delito expíe también la culpa. Por tanto, castigar a quien ha cometido actos criminales se convierte en un acto de misericordia hacia él. Es la caridad, en efecto, la que exige que los pastores recurran al sistema penal siempre que sea necesario, teniendo en cuenta los tres fines que lo hacen necesario: el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del delincuente y la reparación de los escándalos, añadió. Monseñor Filippo Iannone nació el 13 de diciembre de 1957 en Nápoles. Ingresó a la Orden de los Carmelitas de la Antigua Observancia el 1 de agosto de 1976. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1982. Obtuvo el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense. El 12 de abril de 2001 fue nombrado obispo auxiliar de Nápoles por el Papa San Juan Pablo II. El 19 de junio de 2009 fue designado obispo de la diócesis de Sor Aquino Pontecorvo por el Papa Benedicto XVI. El 31 de enero de 2012 fue nombrado vicegerente de la diócesis de Roma, siendo elevado al rango de arzobispo ad personam. En noviembre de 2017 fue nombrado secretario adjunto del entonces Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, y en abril de 2018 asumió la presidencia del mismo, con la entrada en vigor de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. Continuó como prefecto del dicasterio para los textos legislativos. En un emotivo funeral ante 200.000 personas,
la viuda del periodista asesinado Charlie Kirk perdonó explícitamente al asesino de su marido. Más de 200.000 personas llenaron el State Farm Stadium de Arizona para despedir a Charlie Kirk, fundador de TPUSA, asesinado el 10 de septiembre. Su viuda, Erica Kirk, católica, emocionó al auditorio al perdonar públicamente al autor del crimen y prometer ampliar la misión de la organización. Erica Kirk, de 29 años y nueva CEO de PUSA, centró su intervención en la rendición de su esposo a la voluntad de Dios, el perdón al asesino y la decisión de escalar la misión del movimiento. Abrió con un agradecimiento. Dios bendiga a todos ustedes por venir aquí desde todo el mundo para honrar y celebrar a mi Charlie. Sostuvo que la vida de su marido fue una entrega a Dios. Hace 11 días, Dios aceptó esa rendición total de mi esposo y luego lo llamó a su lado. Más que nada, Charlie quería hacer no su voluntad, sino la voluntad de Dios. Relató el momento de la despedida con crudeza y consuelo. Vi la herida que terminó con su vida. Sentí shock, sentí horror, y sentí un nivel de dolor en el corazón que ni siquiera sabía que existía. Pero también vi en sus labios la sonrisa más tenue. Me reveló una gran misericordia de Dios. Charlie no sufrió. Defendió el perdón como respuesta cristiana a la violencia. Charlie apasionadamente quería alcanzar y salvar a los chicos perdidos de Occidente, los jóvenes que sienten que no tienen dirección, propósito, fe ni razón para vivir. Charlie quería salvar vidas de jóvenes como el que tomó la suya, añadió. Ese joven, lo perdono. Lo perdono porque es lo que Cristo hizo, es lo que Charlie haría. La respuesta al odio no es el odio. La respuesta que conocemos del Evangelio es el amor, y siempre el amor. Amor por nuestros enemigos, amor por aquellos que nos persiguen. Monseñor Baxing, presidente del episcopado alemán, ha corregido públicamente al Papa, desmintiendo la acusación del pontífice sobre bendiciones a parejas gay. La guía La bendición da fuerza al amor, elaborada en Alemania, es una concretización pastoral de Fiducia Supplicans, elaborada en consulta con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, teniendo en cuenta nuestra situación. Terminada la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Alemana, su presidente, Monseñor Baxing, presentó su informe, un texto que acusaba el golpe de la última entrevista del Papa León y afirmaba que se oponía con toda claridad a la insinuación de que en Alemania practicamos la desobediencia episcopal hacia Roma o que estamos en curso de confrontación con Roma. El Santo Padre decía en la entrevista: en el norte de Europa ya se publican rituales para bendecir a las personas que se aman, como ellos mismos dicen, lo que viola expresamente el documento aprobado por el Papa Francisco, Fiducia Supplicans, que básicamente dice que, por supuesto, podemos bendecir a todas las personas, pero no busca una forma de ritualizar una especie de bendición, porque eso no se corresponde con la doctrina de la Iglesia. Monseñor Baxing declaró en la rueda de prensa que es simplemente absurdo querer construir a partir de las declaraciones del Papa León XIV sobre Fiducia Supplicans el hecho de una desobediencia episcopal por parte de los obispos alemanes. La crítica que el Papa insinúa en la entrevista se dirige contra la publicación de formularios litúrgicos para rituales formales de bendición, afirma Baxing. Esto es precisamente lo que los obispos alemanes han evitado hacer deliberadamente. En las primeras polémicas, el diario oficioso de los obispos alemanes ya indicaba que para la guía condenada por el Papa León se había contado con el asesoramiento y aprobación del Dicasterio de Doctrina de la Fe del cardenal Tucho Fernández. Hasta la fecha no hay ninguna aclaración por parte del cardenal Fernández sobre esa gestión. Monseñor Gainswen, secretario de Benedicto XVI y actual nuncio en los países bálticos, ha apoyado al Papa en su crítica al ritual alemán de bendiciones a parejas gay. En una entrevista, el arzobispo George Gaswain, nuncio apostólico de los países bálticos y antiguo secretario personal de Benedicto XVI, ha valorado positivamente el reciente posicionamiento del Papa León XIV sobre las bendiciones a parejas del mismo sexo. A su juicio, la aclaración doctrinal del Papa, que criticó los ritos de bendición de parejas gays que se llevan a cabo en Alemania, ha despejado confusiones y reafirmado la posición de la Iglesia
en un asunto que ha dado lugar a interpretaciones dispares. En Alemania, algunos sectores eclesiales han expresado su desacuerdo con la decisión del Papa de excluir las bendiciones litúrgicas a parejas homosexuales y de mantener la reserva del sacerdocio a los varones. Monseñor Ganswein ha respondido que este tipo de críticas no son nuevas ni especialmente originales. En su opinión, León XIV se ha limitado a recordar la decisión definitiva de Juan Pablo II sobre el sacerdocio y enmarcar correctamente el contenido del documento Fiducia Supplicans. La aclaración papal merece respeto y gratitud, ha afirmado el prelado. Cabe recordar que en Fiducia Supplicans se indica literalmente la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo. Por tanto, mientras no se abrogue o modifique el texto, permite la bendición de las parejas y no solo de los individuos. El conflicto en Ucrania ha sido otro de los temas tratados en la entrevista. Ganswein ha destacado que el compromiso del Papa con la causa de la paz es muy valorado en los países bálticos. No obstante, ha señalado que una posible mediación del Vaticano solo sería viable si las partes implicadas muestran una verdadera disposición a la paz y una confianza sincera en la Santa Sede. La mano tendida del Papa no ha sido acogida por la parte rusa, ha añadido. Preguntando sobre la intención del Papa de retomar el diálogo en torno a la liturgia tradicional, Ganswein ha reconocido que las heridas internas provocadas por tradiciones custode siguen abiertas y requieren una urgente sanación. La iniciativa de León XIV de convocar a partidarios y críticos de la forma litúrgica anterior al concilio, ha dicho, representa una oportunidad única para superar enfrentamientos y malentendidos. La decisión del cardenal de Chicago, Kupich, de dar un premio a un político abortista ha sido contestada por numerosos obispos norteamericanos. Crece el escándalo y la oposición de los obispos contra la decisión del cardenal arzobispo de Chicago, Kupich, de conceder un premio a la trayectoria al senador estadounidense Richard Durbin, demócrata de Illinois. El premio es por su labor en torno a la política migratoria, pero el político es defensor del aborto radical. Tras la primera denuncia del obispo Thomas Paprocki de Springfield, a cuya diócesis pertenece Durbin, otros obispos se han sumado a las críticas contra la ceremonia de homenaje al senador prevista para noviembre. El obispo David Ricken de Green Bay, Wisconsin, ha escrito en X: el plan de la Arquidiócesis de Chicago de otorgar al senador Durbin un premio a la trayectoria católico es insostenible. Las obras de justicia y la protección de la vida no son mutuamente excluyentes, sino que deben ser inclusivas. El aborto viola el mandamiento «no matarás». Me uno al obispo Paprocki y al arzobispo Cordileone para instar al cardenal Kupich a que retire este premio. La petición de Ricken llega poco después de unas declaraciones similares del arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco, quien se pronunció esta semana contra el plan de Kupich. Me solidarizo con el obispo Thomas Paprocki de Springfield, Illinois, al instar al cardenal Kupich a que reconsidere otorgarle al senador Durbin un premio a la trayectoria a través de la Oficina de Dignidad Humana y Solidaridad de la Arquidiócesis de Chicago, dado a su largo historial de apoyo al aborto legal. En una publicación posterior, Cordileone añadió: imaginemos lo siguiente. Un miembro destacado del Senado tiene un historial muy sólido en la defensa de la vida en el vientre materno, pero también aboga por financiar a los agentes de la patrulla fronteriza para que disparen a las personas que intentan entrar ilegalmente. ¿Alguien consideraría razonable honrar a ese senador por su postura provida? Nadie que defienda la eliminación directa e intencionada de vidas humanas inocentes debería ser homenajeada. Punto. Monseñor James Conley, obispo de Lincoln, Nebraska, también ha mostrado su estupor. Yo también me quedé sorprendido y desconcertado al enterarme de que se iba a otorgar este premio a la trayectoria profesional al senador estadounidense Dick Durbin. El historial público del senador ha sido siempre favorable al aborto y se ha opuesto a cualquier protección o salvaguarda para los niños no nacidos en el útero.
llegando incluso a rechazar la legislación para proteger a los niños que sobreviven a abortos fallidos. Me parece que aún hay tiempo para reconsiderar esta decisión y se evite el escándalo. Mientras tanto, el obispo James Wall de Gallup, Nuevo México, expresó su apoyo a la postura adoptada por Paprocki y agradeció al obispo de Springfield su artículo de opinión en First Things. Wall citó la encíclica Evangelium Vitae. Cupich defendió su decisión alegando que en el centro de la ética consciente de la vida está el reconocimiento de que la doctrina católica sobre la vida y la dignidad no puede reducirse a una sola cuestión, ni siquiera a una tan importante como el aborto, añadió el purpurado. El cardenal subrayó que Durbin sería homenajeado por sus esfuerzos para promover la doctrina social católica en temas como la inmigración, la atención a los pobres, Laudato Si y la paz mundial. Reconocer su defensa de los inmigrantes en este momento en el que son objeto de terror y violencia no es algo que deba lamentarse, sino un reflejo de que el Señor está profundamente con los inmigrantes que están en peligro y con quienes trabajan para protegerlos, afirmó. Durbin tiene prohibido recibir la Eucaristía en su diócesis de origen, Springfield, desde 2004, debido a su historial de votos a favor del aborto. En su declaración, Cupich afirmó que Durbin se trasladó a la arquidiócesis de Chicago hace algunos años. Nuestro editorial está dedicado a la corrección que Monseñor Baxing ha hecho al Papa y al nombramiento del nuevo prefecto de obispos. Estamos en el año santo de la esperanza, es decir, un año en el que tenemos que profundizar en la virtud de la esperanza y aprender a vivir con esperanza en todos los aspectos, no solo la esperanza en la vida eterna. Así llevamos haciéndolo estos meses desde que el Papa León fue elegido como sucesor de San Pedro. Llevamos haciéndolo esperando que él tuviera el tiempo que considerara oportuno para nombrar a su equipo, que nos serviría para entender por dónde quiere dirigir el gobierno de la Iglesia. Pues bien, esa esperanza ha empezado ya a ser menos esperanza porque tenemos algún resultado. El Papa acaba de publicar el nombramiento del nuevo prefecto del dicasterio para los obispos, que era el puesto que él ocupaba antes de ser elegido pontífice de la Iglesia. El elegido ha sido un obispo, Monseñor Filippo Iannone, italiano, que hasta ahora era el prefecto del dicasterio para la interpretación de los textos legislativos. Cuando que saca un documento pontificio o de un dicasterio, a veces hay dudas sobre hasta dónde llega, qué quiere decir, y entonces se le consulta a este dicasterio. Monseñor Iannone es un experto jurista, un experto canonista, y su nombramiento al frente del dicasterio de obispos significa que el Papa quiere que no haya obispos que se cuelen sin haber pasado los preceptivos y obligatorios procesos de discernimiento. Que no va a haber obispos que son nombrados obispos porque son amigos de. Simplemente ese obispo, el candidato, va a ser sometido a los criterios establecidos por la Iglesia para ver si esa persona tiene la capacidad para ocupar el puesto de obispo en la Iglesia Católica, de sucesor de los apóstoles en una diócesis concreta. Creo que es un magnífico nombramiento y además estoy seguro de que va a servir para empezar a orientar ese gobierno de la Iglesia, por donde quiere el Papa León que camine la Iglesia. De momento, el Papa León, que es canonista, ha puesto a un canonista al frente del dicasterio para los obispos. Me parece una excelente noticia. Y confío en que esto sirva para ir aclarando el panorama y acabar con esta situación tan incómoda que se repite semana a semana, donde unos dicen el Papa es una copia
de Francisco, y otros dicen que eso no es así. Bueno, pues de momento este nombramiento indica que esa copia de Francisco, al menos en esto, no es tal. Pero esta semana, por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Batzing, en una rueda de prensa dada el lunes, ha dicho, entre otras cosas, que si no es una copia exacta, está plenamente identificado y en continuidad con su inmediato predecesor. Con ello quería decir que lo mismo que Francisco apoyó el sínodo alemán, el Papa León lo apoya también. Lo cual es absolutamente falso. Francisco nunca apoyó el sínodo alemán. Mandó una carta diciendo que se estaban equivocando y en una ocasión mandó incluso una comisión allí a Alemania para discutir con ellos y ver cuáles eran los límites de lo que se podía y no se podía hacer. Y en esa comisión estaba incluido además el entonces cardenal Prevost. Pero ahora que no está Francisco, pues Batzing dice que Francisco les apoyaba plenamente y que León hace exactamente lo mismo. Una copia de Francisco. Como decía no hace mucho otro cardenal, el cardenal Hollerich, está tocando una música que tiene la misma letra, aunque la música sea distinta. Una canción con la misma letra, pero con la música diferente. De momento, este nombramiento indica que la letra ya no es la misma y que la música, desde luego, tampoco. Pero si unos dicen, pongo el ejemplo de Batzing, de que León es copia de Francisco, otros dicen todo lo contrario. Esta semana ha sido, a mí por lo menos me ha llamado la atención lo que ha publicado un bloguero, posiblemente el más importante en asuntos de la Iglesia de toda Latinoamérica. Su blog se llama elwanderer.com y él es anónimo, él se firma como The Wanderer. Durísimo, es argentino y durísimo con el Papa Francisco. Pues bien, este hombre ha analizado el libro del Papa, su biografía, la primera parte. No ha entrado todavía, ha dicho que lo hará más adelante, no ha entrado todavía a analizar la entrevista como tal. Ha analizado el libro, la biografía del Papa. Y ha escrito lo siguiente, repito, una persona muy crítica con Francisco, que en cambio del Papa León dice esto. León es un hombre que tiene fe católica. Y con esto, añade The Wanderer, quiero decir que cree en Dios y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado en el seno de María la Virgen y el único Redentor del género humano. Y viniendo de donde veníamos y sabiendo los candidatos que se asomaban para suceder al difunto, esto es mucho. Parece una broma, pero no lo es. Que un obispo, y en este caso que el obispo de Roma tenga fe católica, es ya mucho. Opinión de este bloguista de Wanderer. Más adelante, en ese mismo artículo, destaca sus cualidades, la del Papa León. Dice, fue un buen religioso que cumplió sus votos. Es disciplinado y trabajador. Valora la liturgia. No huyó cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso amenazaba a los sacerdotes en Perú. No es marxista. Es un buen gestor de conflictos. Y por último, The Wanderer califica al Papa León como un progresista, que sería el equivalente en otros países se dice liberal, un progresista de baja intensidad. Concluye The Wanderer diciendo, Bergoglio dejó a la Iglesia en un estado de estrés muy alto y solo un hombre de consensos podía dirigirla y evitar que se produjera un cisma. León XIV es el Papa que la Iglesia necesita en este momento tan complejo. Que una persona conservadora, tremendamente crítica con el Papa Francisco, respalde de este modo al Papa León, me parece significativo y creo que era necesario decirlo. Por lo tanto, unos dicen, es el Papa Francisco y otros dicen, no tiene que ver con el Papa Francisco. De momento, este nombramiento de hoy mismo indica que, efectivamente, un cambio
sí que lo hay. Más cosas. Esta semana, en esa misma conferencia de prensa donde el presidente de los obispos alemanes ha dicho que el León es continuidad de Francisco, Batzing también ha rechazado y criticado, más bien corregido, lo que el Papa León dice en la entrevista con respecto a las bendiciones que están implementando en muchas diócesis alemanas para parejas en situación irregular, especialmente para parejas homosexuales. En esa rueda de prensa, en esas declaraciones, Batzing llega al extremo de corregir al Papa y dice que no se trata de ninguna manera de rituales de bendición. Dice que son simplemente unas adicciones, se ha añadido algo, unas adicciones moderadas, y que es a fiducia súplicas, y que además esas adicciones, que son muy poquita cosa, se han hecho en consenso con el prefecto del dicasterio de obispos, el cardenal Fernández. El Papa dice una cosa, el presidente de los obispos alemanes corrige al Papa y le dice que no tiene razón y que además lo que se ha hecho está de acuerdo con lo que dice su ministro, el ministro del Papa, sobre este asunto. Añade, la Conferencia Episcopal Alemana no ha publicado ningún ritual para ninguna bendición, que todo lo publicado es simplemente esa pequeña adicción, y concluye, y esta es una frase textual suya, señalando indirectamente al Papa, que quien solicite cambios, para quien solicite cambios, digo que no hay motivos para retirarlos. Si el Papa quería cambios, él dice, el que solicite cambios en ese ritual de bendiciones se va a encontrar con que no hay ningún motivo para retirarlos. Cabe recordar que León XIV en la entrevista afirmó, en el norte de Europa ya están publicando rituales de bendición. Batzing dice que no hay ningún ritual de bendición. Y ese ritual, dice el Papa León, va dirigido a las personas que se aman, lo que va específicamente en contra del documento que aprobó el Papa Francisco, Fiducia Supplicans. El Papa dice que es un ritual de bendición, que va en contra de Fiducia Supplicans. Posteriormente a esto, a estas palabras del Papa, el presidente de los obispos alemanes dice que el Papa se equivoca, que no es ningún ritual de bendición, que son pequeñas adiciones a Fiducia Supplicans. Dice que se ha hecho de acuerdo con el cardenal Fernández y dice que no lo van a retirar. Un obispo corrige públicamente al Papa. Yo esto no lo había visto nunca. Yo creo que algo tiene que ocurrir. Es decir, si el Papa dice que es un ritual, varios obispos alemanes dicen también que es un ritual y que no lo aplican en su diócesis. Varios obispos alemanes dicen que va más allá de Fiducia Supplicans. El Papa dice lo mismo y el presidente de los obispos alemanes dice que el Papa se equivoca y que no es un ritual y que no es más que pequeñas adiciones y que no lo van a retirar. Esta corrección pública de un obispo al Papa no puede pasar desapercibida ni puede entenderse como si no hubiera ocurrido nada. Otra cuestión de esta semana ha sido la polémica que se ha organizado en Estados Unidos, concretamente en la diócesis de Chicago, por la decisión del cardenal Kupic, el arzobispo de esa diócesis, de dar un importante galardón a un político del Partido Demócrata, Robert Durbin, que se ha destacado, dice el cardenal Kupic, que es lo que le ha hecho merecedor del galardón, se ha destacado en la lucha por los derechos de los emigrantes. Nadie hubiera tenido nada que objetar a esto, de no ser porque este político de izquierdas es también uno de los máximos exponentes de la lucha a favor del aborto, incluso el terrible aborto por decapitación. Sale ya la cabeza del niño fuera de la madre y en ese momento le meten una aguja en el cerebelo, le dejan sin vida, terminan de extraerle y a partir de ahí lo descuartizan para vender sus restos.
Bueno, pues este político que está a favor del aborto, incluso en los casos más extremos, este político va a recibir un galardón por parte de la Iglesia Católica porque ha hecho mucho, según dice el cardenal Cupic, por los emigrantes. La polémica ha estallado y han sido varios los obispos que han dicho que eso es una vergüenza. Me pregunto, si este mismo señor que ha hecho lo que Cupic dice que ha hecho a favor de los emigrantes, estuviera a favor de que se pudiera tener sexo con los menores de edad, por ejemplo, con una prostitución con menores de edad, o sexo supuestamente consentido con un niño o una niña de 12 años, por ejemplo, ¿se le habría dado ese galardón porque hubiera hecho mucho por los emigrantes? Seguramente que no. En cambio, un político profundamente, declaradamente abortista, sí que recibe ese galardón. ¿Qué hay detrás de esto? Se olvida que sigue vigente la ley canónica que prohíbe dar la comunión a los políticos que públicamente, es decir, en el ejercicio de su cargo, han votado leyes abortistas. Esta ley no ha sido derogada. Claro, no es lo mismo la comunión que un galardón, pero de alguna manera representa un respaldo oficial de la Iglesia. Un predecesor del cardenal Cupic en Chicago, el cardenal Bernardín, cuando ya esta situación de los políticos de izquierda, Partido Demócrata, que querían apoyar el aborto, y empezaron las protestas de los católicos diciendo esto no se puede aceptar, presentó una teoría que él llamó la de la túnica inconsútil, recordando la túnica que tenía nuestro Señor, según la tradición tejida por su madre, y que estaba hecha de una sola pieza. El cardenal Bernardín decía que no podíamos fragmentar la túnica de Jesucristo diciendo esto está bien, esto está mal en este político, sino que había que valorarlo en su conjunto. Y por lo tanto que un político que era proabortista podía ser votado por los católicos porque tenía otras cosas positivas. Según el cardenal Bernardín, era más importante el resto, en este caso, por ejemplo, el trabajo por los emigrantes, que estar en contra de la vida del no nacido, que es decir, permitir el aborto. A esto es a lo que se ha acogido el cardenal Cupic, y no es solo él el que está de acuerdo con esta teoría de la túnica inconsútil. Otros dentro de la Iglesia y en puestos importantísimos en su día también defendieron esta misma teoría. El fondo es que tú militas en un partido político, tienes simpatía por él, estás votando por ese partido y tienes que encontrar una excusa que te justifique a ti y que justifique a otros votantes. Y entonces te sacas de la manga esto de la túnica inconsútil, pero que en realidad no es más que quitar fuerza a los que defienden la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, quitar fuerza a la lucha contra el aborto, diciendo que no pasa nada si votas a un político rabiosamente abortista, porque tiene también cosas buenas. Estoy seguro de que el Papa, que es un canonista y acaba de nombrar a un canonista al frente del dicasterio para los obispos, se dará cuenta de que las leyes pueden ser cambiadas, pero lo que no pueden es ser incumplidas. Que cambie la ley. Lo mismo que el Papa Juan Pablo dice, no se puede dar la comunión a un político abortista, pues que cambie la ley y se diga, la comunión pueden recibirla los políticos abortistas como cualquier otra persona. Que cambie la ley. Lo que no se puede es no cumplir la ley. Creo que estamos de enhorabuena con el nuevo nombramiento y hay que seguir esperando a que se produzcan los demás, pero ya se ha producido el primero, era urgente, el dicasterio para los obispos estaba sin su superior, me parece a mí, un nombramiento muy bueno, un nombramiento que pone seriedad, que pone derecho canónico en ese importantísimo puesto. Lo ocupó Prevost, que también era especialista en derecho canónico, aunque quizá no con la misma categoría que Monseñor Iannelli. Estamos de enhorabuena, empezamos a saber por dónde va a ir el gobierno de la Iglesia, nuestra esperanza sigue todavía
en alto, esperando no solo la vida eterna, sino el resto de los nombramientos, pero ya al menos tenemos algo, y ese algo es importante. Termino, como siempre, pidiendo oración por el Papa. Y diciendo que hay que confiar en él. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en el Espíritu Santo. Eso es lo que nunca debemos olvidar, que el Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia. A veces lo hará con algunos renglones torcidos. En la historia de la Iglesia ha habido de todo. Mientras tanto, nosotros rezamos y confiamos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscano de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.